Hola Juanita y a todos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar nuevamente en un webinar, de poderles compartir alguna información que consideramos es relevante para todos los que estamos en el ejercicio de la administración de personal. Voy a darle paso a la presentación. Juanita, ¿me confirmas? Sí, Camilo, ¿Estamos se bien ve ahí? perfecto, sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el derrotero que nos hemos trazado para el día de hoy, de un tema, como lo decía Juanita, sobre el manejo de las incapacidades. Digamos que más que el manejo de las incapacidades, porque en los últimos días no hemos tenido novedades legislativas, ni tampoco jurisprudenciales, salvo reiteración de cómo se debe hacer el cobro de las incapacidades y demás, que ya seguramente muchos de ustedes lo manejan. Queremos es analizarlo desde el punto de vista jurídico o laboral de esa situación del trabajador cuando se encuentra incapacitado. Vamos a ver pues las formas de causar las incapacidades, los pagos que se deben hacer y la subrogación, que por supuesto fue el tema que nos trazamos, pero como les digo, miremoslo desde una óptica laboral o jurídica de qué es lo que pasa con ese contrato de trabajo mientras el trabajador se encuentra en esta situación de incapacidad, porque ahí es donde normalmente nos surgen las dudas. Es decir, los problemas que tenemos con las EPS, de si nos pagan o no, o frente a la ARL, si es un accidente de trabajo o no, seguramente nuestras áreas de seguridad y salud del trabajo, el área de seguridad social ya lo tienen muy claro y definido cómo lo deben hacer, pero a veces nos queda la duda de qué es lo que tenemos que hacer con el trabajador, qué está pasando con él y demás. Entonces, por eso vamos a mirarlo y yo les propongo, como siempre, desde el área jurídica de GIGA, queremos es como repasar las normas que tenemos sobre el tema, porque es muy usual escuchar en nuestras conversaciones, es que hay una ley que dice eso, pero no sabemos en realidad cuál es o si sí existe, y entonces les queremos mostrar que aquí en el Código Sustantivo del Trabajo nos resuelve la mayoría de las inquietudes que tenemos. Lo primero que debemos entonces hablar es del ausentismo, del absentismo, y lo vamos a definir de una manera muy sencilla como la inasistencia al puesto de trabajo. Ese absentismo puede ser justificado o injustificado. En este caso, en la invitación del día de hoy es que hablemos de ese ausentismo justificado por una incapacidad médica. Entonces vamos a partir de la idea inicial de qué es el contrato de trabajo y cuáles son sus elementos, y para eso nos vamos nuevamente, porque sé que en la mayoría de los webinars lo hablamos, pero siempre nos gusta volver a ello, es sobre la definición de contrato de trabajo y de sus elementos. Y entonces de ese artículo 22 del Código Sustantivo que nos habla de la definición de contrato de trabajo, nos interesa hoy indicar que el trabajador es la persona natural que se obliga a prestar un servicio. Sería como la característica principal que debemos destacar. Y que quien presta el servicio entonces se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera, empleador. Entonces, partimos de una premisa básica, es que tiene que haber una prestación de un servicio. Por eso nos interesa tanto el ausentismo, porque el ausentismo lo acabamos de definir como la inasistencia al puesto de trabajo. Es decir, si la persona no va al puesto de trabajo, paréntesis, no estamos hablando aquí de situaciones de asistencia, digamos, física propiamente, porque en este momento estamos todavía en trabajo en casa, en la posibilidad por estar todavía en el periodo de emergencia, o muchas personas que tengan trabajo ya, teletrabajo propiamente dicho, o trabajo remoto como la nueva forma que hay, está asistiendo, digamos, a su puesto de trabajo, porque su puesto de trabajo hoy es virtual. Entonces no estamos hablando de una presencia física, sino de esto que nos está hablando el artículo 22 de la obligación de prestar un servicio. Y si nos centramos también en el artículo 23, que nos habla de los elementos esenciales del contrato de trabajo, miremos que para que exista contrato se requiere una actividad personal del trabajador. Y si miramos el literal C, que nos habla del tercer elemento, nos habla de un salario, ojo acá esta parte que es la que está resaltada, como retribución del servicio. Eso es lo que nos debe quedar claro de esta primera diapositiva. Prestar un servicio es la premisa básica de la relación laboral y que esa remuneración sea por esa prestación del servicio.
Si seguimos haciendo el recorrido por el Código Sustantivo del Trabajo, lo voy a hacer aquí en orden cronológico, vamos a ir subiendo por números de artículos, nos vamos a encontrar el artículo 53 que nos habla de los efectos de la suspensión del contrato. En el artículo 51 están las causales y no las copié precisamente porque es que en las causales del artículo 51 del Código no está la incapacidad médica. Es decir, el contrato de trabajo se mantiene vigente mientras el trabajador se encuentre incapacitado o debidamente incapacitado por un médico para no poder prestar ese servicio del que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces, yo contrato a una persona para que me preste un servicio. Si la persona no me presta el servicio, en teoría y de acuerdo con el artículo 51, existen unas causales por las cuales no está obligado a prestarme el servicio y entonces el contrato de trabajo se suspende con unos efectos que son los que están acá, en ese 53. Los traigo a colación porque miren que nos interesa esta partecita que dice: se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos. En el 51, con esas causales, que insisto nuevamente aquí para que no haya confusión, no está en la incapacidad médica, se suspende el contrato porque hay una persona que me debía prestar un servicio y no me lo está prestando y por tanto yo no estoy en la obligación de pagarle la remuneración por ese que le había prometido para cuando me cumpliera con el servicio. El 53 nos trae los efectos, lo traigo a colación para que vean que es muy parecido, porque finalmente nosotros no vamos a pagar salarios, ya lo vamos a ver, pero acá no estamos hablando de interrupción del contrato y por eso quería traer este artículo. No se trata de interrupción, no tiene los efectos. Lo que sigue después de los puntos suspensivos es precisamente que recuerden que en la suspensión de los contratos se dejan de causar algunas prestaciones, se dejan de causar vacaciones, se dejan de causar cesantías, pero acá la norma no nos incluyó la incapacidad médica dentro de las posibilidades de suspensión del contrato. Por tanto, tenemos que entender que el contrato de trabajo sigue vigente. Lo único es que existe la posibilidad que le va a dar un médico, el médico que tiene que estar afiliado a las entidades del sistema de seguridad social, o que adscrito a las entidades del sistema de seguridad social a las cuales el trabajador está afiliado, que le está dando la potestad o la posibilidad al trabajador que no se presente a trabajar válidamente porque en su criterio médico no está en capacidad de prestar el servicio para el cual fue contratado. Y miren que eso tiene mucho sentido con las prohibiciones de los trabajadores, porque miren que el artículo 60 nos está hablando de: se prohíbe a los trabajadores, en el numeral cuarto, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento. Entonces, por eso ahora mencionábamos del ausentismo, que podría tener dos variantes: justificado o injustificado. Lo que le está prohibido al trabajador es no presentarse a trabajar sin justa causa. Por supuesto que si tiene una justa causa, que en este caso no estamos refiriendo solamente a las incapacidades, habrán otras justas causas para no presentarse a trabajar, o por ejemplo el uso de algún tipo de licencia, pero en este caso estamos pensando, licencia, llámese maternidad, paternidad, licencia de luto, demás. Aquí estamos hablando de una incapacidad desde el punto de vista médico como justa causa o un impedimento para no presentarse. También traigo el artículo 140 para señalar que pueden haber momentos durante la vigencia de la relación de trabajo en las cuales el trabajador no me está prestando el servicio, pero no fue por una justa causa, no es por un impedimento de parte suya, sino que puede ser por una causa imputable al empleador, y en ese caso este artículo 140 nos dice que a la persona igual hay que pagarle el salario como si estuviera trabajando. Entonces, en el 53, en el efecto de la suspensión, no hay que pagarle, porque se supone que está dentro de las causales que trae la norma. Una de esas causales puede ser que nos pusimos de acuerdo para que la persona no me preste el servicio, lo que conocemos como una licencia, ya sea remunerada o no remunerada. Pero en el artículo 140 estamos indicando es: el trabajador no va a prestar un servicio por disposición o culpa del empleador. Si yo le digo a la persona: no venga mañana, quédese en su casa tranquilo, pues la persona estaba en disposición de prestar el servicio, por tanto no podemos tener como consecuencia dejarle de pagar la remuneración que le habíamos prometido.
Si pasa todo lo contrario, que es que el trabajador falta el trabajo sin justa causa, como nos lo está mencionando el artículo 60, pues por supuesto que el empleador no está en la obligación de pagarle el salario, pues porque las obligaciones tienen que ser correlativas, por eso mencionábamos ahorita los elementos esenciales en el 22 y en el 23, usted me presta un servicio y yo le pago. Si usted no me lo va a prestar por cualquier razón que no sea imputable a mí o que no esté justificada de acuerdo con la ley, yo no estoy en la obligación de pagarle a usted la remuneración que habíamos pactado. Ya, como está en una prohibición del 60, pues habrá que iniciar entonces, si se quiere, un proceso disciplinario, porque mire que se está incurriendo en una de las prohibiciones, y mirar conforme al reglamento interno de trabajo que existe en la compañía, qué sanción se le puede aplicar a una persona que incurre en una de estas prohibiciones. Lo cierto es que yo no le tengo que pagar ese día. Y por supuesto, que es la pregunta normal que nos hacen, si la persona no se presenta a trabajar un día y no tiene justificación, pues tenemos otra norma que nos indica que la persona pierde el derecho al descanso remunerado del domingo o el descanso, llamamos ya remunerado semanal, porque este se causa en la medida en que la persona haya cumplido, ha ido a trabajar todos los días de la semana a las cuales se había comprometido. Si seguimos el recorrido, vamos a llegar al artículo 227, en esto que nos está interesando en la mañana de hoy, y vamos a encontrar que desde el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo ya nos hablaban de incapacidad. Entonces nos dice que si en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, en este caso se refería solamente a las de origen común, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario. Entonces miren lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Si el trabajador no se presenta, no estoy obligado a pagarle el salario. El trabajador solamente puede dejar de presentarse por una justa causa. Y acá el 227 nos está diciendo, y si esa justa causa para no presentarse a trabajar es una incapacidad que tiene, una incapacidad médica para desempeñar sus labores, no le vamos a pagar salario, pero no lo vamos a dejar desprotegido. Esta persona tiene derecho a que se le pague un auxilio monetario, que es lo que nosotros llamamos el auxilio de incapacidad o normalmente como el pago de la incapacidad. Entonces eso estaba desde el 227. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece el Sistema Integral de Seguridad Social en la Ley 100 de 1993, pues el Sistema de Seguridad Social asume esos pagos, se mantiene la obligación en cabeza del empleador, algo parecido a lo que nos pasa con la licencia de maternidad. La licencia de maternidad también está consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, es una obligación del empleador pagarla, pero que a partir de la afiliación y de las cotizaciones al sistema de seguridad social, podemos subrogarla en el sistema. ¿Cómo así que subrogarla? Poderla entregar para que sea el sistema de seguridad social quien asuma la carga económica de pagar esa prestación. ¿Con base en qué? ¿O con cargo a qué? A las cotizaciones al sistema que ya hemos realizado, como en un sistema de aseguramiento cualquiera. Entonces, aquí en la Ley 100 de 1993, en el artículo 206, nos dice que el régimen contributivo en salud, paréntesis, se acuerden que tenemos dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. En el subsidiado no se hacen aportes y por tanto, como no se hacen aportes, no hay con qué, no hay esos recursos de los que hablamos ahora a partir de los cuales afectar para pagar incapacidades, por eso no se pagan incapacidades en el régimen subsidiado, pero si está en el régimen contributivo, el sistema de seguridad social se va a encargar de asumir o pagar esas incapacidades que tiene la persona para presentarse a trabajar, ese auxilio monetario. Hasta allí, pues, la teoría. ¿Por qué digo asumir o pagar? Porque dependerá, y vamos a ver ahora, es una de las dificultades que se tienen. En realidad, la obligación es de asumir, porque el empleador hace las veces de agente pagador del sistema. Por eso hablábamos de subrogación. Es decir, mi trabajador se incapacita, no me está prestando el servicio, yo no estoy obligado entonces a pagarle la remuneración prometida, pero no lo decíamos ahora, no lo vamos a dejar desprotegido. Yo le voy a pagar el auxilio de incapacidad que la ley me está diciendo le debo reconocer, pero como yo lo aseguré, porque yo lo afilié, yo le cotizo, yo voy y le cobro al sistema de seguridad social esos pagos de esos auxilios monetarios que yo hice a través de mi nómina, porque la ley nos está estableciendo que ese auxilio por enfermedad, ese auxilio monetario, se debe pagar en la misma periodicidad en los que se pagan los periodos de nómina. Ahí hay unas diferencias, pues que ya lo están viendo en pantalla, cómo es que se pagan, eso es algo que les mencionaba al principio, lo tenemos claro.
igual lo vamos a ver ahora en un cuadrito resumen. Los primeros días, ¿quién los asume? Los tiene que pagar, los primeros días los paga el empleador, luego hay unos que los paga la EPS, y sobre todo acá la importancia es la diferencia. Es durante los primeros 90 días se pagan las 2/3 partes del salario, lo que conocemos como el 66.66 o 67, y a partir del día 91 en adelante el 50%. Claro está, sin que se afecte el salario mínimo legal, que conforme a nuestra constitución política, valga la redundancia, es lo mínimo con lo que un trabajador puede vivir en Colombia. Si seguimos estudiando normas del sistema de seguridad social, vamos a encontrar en la ley 776 del año 2002, que es referida al sistema de seguridad social en riesgos laborales, nos trae estas definiciones de incapacidad temporal y del monto de las prestaciones económicas, porque aquí varía de lo que acabábamos de mencionar. Sobre incapacidad temporal nos indica la norma que es, como lo decía el Código Sustantivo, que le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. ¿Y que quién lo va a asumir? El Sistema General de Riesgos. En ese entonces se llamaba, en la ley 776 aún nos llamábamos riesgos profesionales, y nos habla el artículo 3º que el afiliado que tenga una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización. Ahí estaba la diferencia. ¿De dónde viene arrastrando entonces esta diferencia entre los dos pagos de los dos orígenes de las incapacidades? Miren que desde el Código Sustantivo nos habla de origen común. Cuando sale la ley 100 nos dice es el sistema de seguridad social asume esa obligación de pagar esas incapacidades, y por eso no cambió al 100%. Nos vamos para la norma del Código Sustantivo y encontramos el 66.6 o el 50% según el número de días que corresponda. Pero como no teníamos en ese entonces un sistema de riesgos laborales, se crea entonces a partir del decreto 1295 y con todas las reformas que se han hecho desde el año 94 que se crea hasta la fecha, nos van diciendo cómo va a ser el monto, y en ese momento cuando lo establecieron, dijeron las incapacidades de origen laboral se van a pagar por el 100% del salario, por lo menos del salario base de cotización, porque acuérdense que aquí pueden haber efectos de desalarización que en algunos otros espacios hemos conversado, la famosa aplicación del 128, de la interpretación que la gente tiene sobre la ley 1393 del 6040, que no es un asunto que nos vamos a ocupar en la mañana de hoy, pero por lo menos es del 100% del salario base de cotización, lo que nos va a reconocer la entidad del sistema de seguridad social en riesgos laborales. Entonces ya sabemos que un trabajador entonces puede ausentarse de su puesto de trabajo, justificada o injustificadamente. Si es injustificada, ya vimos qué es lo que puede ocurrir. Si está justificado en una incapacidad, entonces yo tengo la obligación como trabajador de presentársela a mi empleador, demostrarle que esa es la justa causa por la cual yo no me he presentado a trabajar, recibir del sistema el subsidio, sea que me lo pague la entidad o sea que me lo pague el empleador como agente pagador del sistema. Pero entonces, ¿cómo debe ser ese trámite de ese reconocimiento de las incapacidades? Eso es algo que también ya está decantado. Miren el decreto ley 019 del año 2012, que llamamos la famosa ley antitrámites, nos puso en el artículo 121 a los empleadores la obligación de adelantar el trámite de transcripción de incapacidades o de reconocimiento de incapacidades por parte del empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS, mírenlo ahí subrayado. ¿Qué es lo que nos decía la norma? No ponga al trabajador a hacer vueltas, en términos sencillos. El trabajador está enfermo, un médico nos está diciendo que no se encuentra en capacidad de prestar el servicio para el cual usted lo contrató, por tanto, asuma usted la responsabilidad, señor empleador, de hacer el trámite de esas incapacidades ante la entidad correspondiente. En este caso nos habla del sistema de seguridad social en salud, y miren que en salud estamos refiriendo a las mismas que nos traía el Código Sustantivo, que va hasta el día 180 de reconocimiento, y haga el trámite. Hoy se nos presenta una dificultad en la medida en que muchas entidades de salud están adelantando o tienen ya unos sistemas en línea donde el trabajador puede hacer el reconocimiento, y les están exigiendo unos documentos para soportar el pago, perdón, la transcripción de las incapacidades, sobre todo cuando acuden a una red de servicios que no es, digamos, la propia de la EPS, en este caso es la historia clínica, documento que tiene carácter reservado de acuerdo con la ley, y que el trabajador en muchos de los casos pues está en todo su derecho de negarse a entregarle al trabajador, al empleador, en la medida pues en que ahí está consignado todo
su información médica, que insisto es privada. Eso nos pone entonces en esa dificultad, porque entonces nosotros como empleador tenemos la obligación de acompañarlo en el trámite, de hacer el trámite ante la entidad, pero siempre y cuando recibamos los documentos correspondientes y solamente los que nos está exigiendo la EPS, que eso aquí es algo muy importante. No puede ser el artículo 121 del decreto ley 019 del año 2012 la excusa para conocer documentos adicionales que, insisto, hagan parte de la historia clínica que es reservada del trabajador sobre pretexto de hacer el trámite del pago de las incapacidades. Eso no quiere decir que como el decreto 019 le puso esa obligación al empleador, pues a partir de esas facilidades que he indicado ya tienen las entidades de salud, en que uno simplemente se registra, ingresa a un portal web, que puede ser a través de un computador o de un teléfono inteligente, reporta la incapacidad y le llega la transcripción, que es el documento que le tenemos que enviar. Eso para efectos del pago, pero miren lo que dice el último inciso de la norma. Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de la incapacidad o la licencia. Que recuerden que los sistemas, por lo menos el sistema de salud, paga dos tipos de prestaciones económicas: incapacidades laborales o licencias de maternidad o paternidad. Yo estoy en la obligación como trabajador de notificar al empleador. No basta con que me expidan el certificado médico. Yo tengo como el trabajador que justificar mi asistencia al trabajo. Lo veíamos ahora en las prohibiciones al trabajador. No me puedo ausentar del trabajo, tengo que enviarla. Camilo, ¿por qué medio? Pues por el medio más expedito. Si el más expedito es la foto para enviarlo a través del chat de WhatsApp, que es lo más común ahora, pues tengo que informarle. Enviarle la foto por el chat de WhatsApp puede que no sea el mecanismo definido por la empresa para poder llegar a hacer el cobro de las incapacidades al sistema, pero sí nos está informando que el trabajador tiene una justa causa para no presentarse a trabajar y no iniciar todo el proceso disciplinario. Y eso es algo que nuestros trabajadores no han entendido. Yo no llamé a informarle que está incapacitado porque aún no tengo los documentos completos para que usted pueda hacer la transcripción. Son dos cosas distintas. Una cosa es justificar su inasistencia y otra cosa es venir a hacer los trámites correspondientes para llegar a obtener el pago del auxilio económico del que hemos hablado. Lo ideal es no juntarlo, pues, a menos de que la persona sea muy juiciosa y ya o nos entregue la incapacidad transcrita porque fue al sistema de seguridad social, a la red propia de la EPS y lo dieron ya en los formatos, o nos entregue la información. Pero son dos cosas que los trabajadores deberían entender que no necesariamente tienen que ser concomitantes. Una cosa es la obligación para cumplir en su jornada de trabajo y otra cosa son los documentos para llevar ese auxilio de incapacidad. Vamos a hablar entonces ahora sí de la subrogación en el pago de incapacidades, pero no solamente del cuadro que están viendo, que insisto en lo que ya todos sabemos, que entre el día 1 y 2 lo asume el empleador, por así disposición legal, que del 3 a 180 lo asume la EPS, con las diferencias en los pagos, siempre que no sea por debajo del salario mínimo del 66 o del 50%, que ya conocen, que del 181 al 540 lo asume la administradora de fondos de pensiones y que a partir del día 541 vuelve y lo asume la EPS. Hasta hace unos años, cuando salió el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno que dijo que las EPS iban a tener los recursos para cubrir el pago de las incapacidades posteriores al día 541, eso nos descuadernó, pero yo creo que eso ya está saneado porque ya fue reglamentado y no queda duda que las EPS lo tienen que asumir y cómo. Aquí lo importante, y por eso se los pongo ahí, es ojo a los pronósticos de recuperación. El pronóstico de recuperación de una persona para que le paguen incapacidades, para que el empleador pueda hacer los trámites, tiene que ser favorable. Favorable tanto en el que tiene que haber entre el día 120 y el 150 para que lo asuma el fondo de pensiones, como nuevamente pronóstico favorable después del día 540 para que la EPS pueda asumir nuevamente el pago de las incapacidades. Y aquí, ¿por qué es lo importante? Hombre, puede que en el principio no nos interese mucho el del 120 y del 150, este que está en este primer cuadro amarillo, porque a partir del día 181 el pago lo asuma el fondo de pensiones. Camilo, pero es que en el fondo de pensiones ya el empleador no tiene que pagarle. Me voy a devolver un poco. Miren lo que nos decía la ley antitrámites. Deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante las entidades promotoras de salud.
el reconocimiento y pago de incapacidades de enfermedad general, licencias de maternidad o paternidad. Aquí no nos habló el reconocimiento y pago de esas incapacidades, pero ante los fondos de pensiones. De ahí que nosotros no estemos incumpliendo, nosotros como empleadores, no estemos incumpliendo el decreto ley 019 del año 2012, cuando le decimos al trabajador que a partir del día 181, él lo que nos debe enviar es, perdón, me devuelvo nuevamente, la obligación, esto que tenemos acá abajo en el último párrafo, para efectos laborales será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de la incapacidad o licencia. Entonces, a partir del día 181 le estamos diciendo, usted nos informa, nos vuelve a mandar la foto de WhatsApp en el ejemplo que ponía ahora, pero el pago de la incapacidad, el trámite lo debe hacer usted ante la AFP. Porque en ese caso ya los empleadores no somos agentes pagadores del sistema, nosotros no vamos al fondo de pensión y el fondo de pensión nos paga a nosotros la incapacidad, sino que el fondo de pensión lo paga directamente al trabajador. Bueno, pero el fondo de pensiones está demorando 2 o 3 meses en pagarle al trabajador, entonces el trabajador me está invocando salario mínimo vital, derechos constitucionales de la seguridad social y demás, y nosotros como empresa queremos apoyarlo y pagarle. Está bien, maravilloso que la gente le pueda ayudar al trabajador, pero ojo que en el trámite de la incapacidad es posible que ese fondo de pensiones le pague directamente al trabajador y la idea, como toda prestación que entrega el sistema de seguridad social, no es enriquecer al trabajador, sino darle un auxilio que le permita asumir sus obligaciones básicas o sus necesidades básicas y por tanto hay que mirar la forma en que el trabajador le va a devolver a la empresa esos pagos, porque en el momento en que ustedes afilian, empresa o empleador, afilian y cotizan al sistema de seguridad social, están, insisto, la palabra que utilizaba en la mañana de hoy, subrogando en el sistema esa obligación de pagar. Cuando yo compro un seguro para protegerme de cualquier cosa, lo más usual que conocemos es el seguro de los vehículos. Si a mi carro le pasa algo, si yo causo un daño con mi carro, pues lo que yo quiero es que la póliza de seguros me pague mi arreglo o le pague el arreglo a la persona que yo impacté. Lo mismo nos pasa con el sistema de seguridad social, es un sistema de aseguramiento. Yo quiero estar protegido de que si ocurre la contingencia, que en este caso se llama enfermedad del trabajador, la entidad me vaya a entregar los recursos que yo le debo, que le debemos entregar a esta persona por ese daño que está sufriendo. Entonces, ojo ahí, y por eso mencionaba el pronóstico de recuperación, porque es claro en la norma, y ya la jurisprudencia lo ha ampliado de manera categórica, en que si la EPS no entrega el pronóstico de recuperación a la AFP para que asuma la obligación a partir del día 181, la consecuencia jurídica es que la EPS tiene que seguir asumiendo el pago de esa obligación. Caso en el cual nosotros sí podríamos perfectamente seguirle pagando al trabajador e iniciar el recobro de esa incapacidad posterior al día 180, incluso ante la EPS, ante el incumplimiento de ellos de las obligaciones que conforme a la ley le correspondían, que insisto, en este caso es emitir el pronóstico de recuperación. Y lo mismo le va a pasar al trabajador si después del día 540, ojo que 540 ya estamos hablando de una persona que lleva año y medio incapacitado, por eso tiene que haber un pronóstico médico que diga efectivamente esta persona se va a recuperar. Hablábamos ahora de una definición que tiene la ley de riesgos laborales sobre lo que es una incapacidad. Es un periodo de tiempo en el que el trabajador no está en condiciones de prestar el servicio, pero que se supone que es el tiempo de reposo necesario para que recupere su salud y pueda volver a sus actividades. Y por eso le estamos pagando un auxilio, que como no puede prestar el servicio, ¿de dónde va a derivar sus ingresos? Pues del sistema de seguridad social. Entonces, ojo que para la ley es extraño que después de año y medio de incapacidad esta persona no haya recuperado la salud. De acuerdo con los criterios pues, normativos, es un tiempo razonable para que la persona lo recupere, pero habrán algunas situaciones específicas que impidan que eso ocurra durante ese lapso de tiempo y por eso necesitamos un pronóstico donde los médicos nos indiquen si todavía esta persona sí se va a recuperar, pero es que le hemos hecho muchas cirugías, le faltan unas terapias, le falta tiempo de reposo adicional y por eso es que se puede seguir causando. Entonces creo que a partir de esta conversación de esta mañana, lo que debemos hacer es, insisto, no estamos diciendo nada distinto a los del 50, el 66, el 50 y los días, porque eso no ha variado, pero sí hacerle mucho énfasis en los pronósticos de recuperación, que lo que nos hemos dado cuenta es que como empleadores
no le hacemos ese seguimiento juicioso a revisar a la persona en el estado entre el día 120 y el 150 para poderlo ilustrar sobre cuál es el trámite que va a tener que hacer ante la AFP, porque no soy yo como empleador el que estoy llamado conforme a la ley a hacerle el trámite y no a ser agente pagador del sistema, pero eso no se lo podemos decir a la persona en el día 195, cuando el trabajador ya lleva una quincena sin recibir recursos, está afectado y apenas va a iniciar los trámites, lo que llamamos coloquialmente las vueltas ante la EPS, para ver si le emitieron ese pronóstico o no. El llamado es al que como empleadores hagamos esa verificación antes, a efectos de poder tomar los correctivos, hacerle las solicitudes a la EPS, que el trabajador pueda pedir la cita con su médico tratante para que le emita ese pronóstico, tanto en uno como en otro lado, porque a partir del día 541 que el trabajador vuelve y lo asume la EPS, el trabajador no, perdón, el pago del auxilio monetario de incapacidad lo asume nuevamente la EPS con cargo a los recursos del sistema de seguridad social en salud, nos volvemos nuevamente agentes pagadores del sistema y entonces el trabajador sí nos va a entregar nuevamente la incapacidad a partir del día 541, señor empleador, hágame el trámite, no solamente el cobro, posiblemente la transcripción también, y págueme a mí mi auxilio de incapacidad. Y lo que se ha dicho la norma, y también lo dice la jurisprudencia, es que nosotros no podemos oponernos a pagarle al trabajador, nosotros empleadores no podemos oponernos a pagarle al trabajador el subsidio económico del auxilio de incapacidad por las dificultades que se tengan con las entidades. Ya podemos hablar de una entidad porque ya la están liquidando. Señor, Comeva no me ha pagado, por tanto yo no le puedo pagar a usted. No. Señor empleador, usted tiene un problema con su aseguradora o con la aseguradora que había escogido el trabajador. Resuélvalo, es un tema económico. ¿Quién tiene mayores facilidades, dice la norma, para asumir esas diferencias dinerarias? Pues el empleador, que en teoría está en una mejor posición, por eso usted vaya a la fila, espere a que Comeva le pague la incapacidad, pero al trabajador hay que pagarse. Que en el entretanto pueden haber otras acciones, digamos, más de choque que el trabajador pueda adelantar, como son las acciones constitucionales, una acción de tutela a efectos de proteger su derecho a la seguridad social en salud, a su mínimo vital, a la atención y demás, y que por tanto ahí nos vienen unos problemas, porque a veces los jueces ordenan, que de manera acertada, que las entidades paguen, que tienen los recursos, está afiliado, recibe las cotizaciones, pues su obligación es pagar, pero a partir de lo que pueden ser los incidentes de desacato, que recuerden que son esos procesos que se inician posteriores a las órdenes para que el juez garantice que lo que él ordenó sí se está cumpliendo, pues la entidad AFP, EPS, a efectos de demostrarle al juez que sí cumplió, le paga directamente al trabajador. Entonces, si bien en teoría somos agentes pagadores del sistema, pueden haber situaciones en este primer campo del 3 al 180 o a partir del día 541 en que incluso reciba el trabajador el pago directo de incapacidades o de auxilios económicos de incapacidad a través de la entidad y no a través del empleado. Y eso nos pone en problema porque si ya inicia una vez, lo más seguro es que a partir de esa interposición de esa acción de tutela, en adelante la entidad le siga pagando al trabajador directamente. Entonces nos vamos a poner en un punto en que nos pasa como en el del día 181 y el día 540, en que recibimos la incapacidad desinformativa, pero señor, como usted tiene una acción de tutela y una orden donde el juez le dijo que le pagara todas las incapacidades que le debían y las que se adelante se causaran, que la EPS le va a pagar directamente al trabajador para poder demostrarle al juez el cumplimiento en el eventual caso de un incidente de desacato. Si nos pasamos para las de origen laboral, no ha cambiado, la norma nos dice que a partir del segundo día, si ocurre el accidente o le dan el origen de la enfermedad, a partir del día siguiente le van a pagar las incapacidades y aquí no hay límites de tiempo, sino que todas las que se requieran, pues el límite de tiempo que teníamos en el 540 también ya fue superado, que dice a partir del día 541, pero aquí la diferencia importante es el pago que ya veíamos de los porcentajes y ya vimos de dónde viene el origen normativo. ¿Puede haber también subrogación en el pago de licencias? Por supuesto, veíamos ahora, o lo mencioné, que conforme al Código Sustantivo la obligación de pagar la licencia de maternidad está en cabeza del empleador, pero también en esa norma que vimos de la Ley 100, dice que paga las incapacidades y paga las licencias con cargo a los recursos del sistema. Entonces lo asume la EPS. Eso sí, como es con cargo a los recursos del sistema, pues va a ser en forma proporcional al tiempo que le hayamos cotizado. Desde las 18 semanas que hoy tenemos de licencia de maternidad,
se le van a pagar a la trabajadora, a la mujer que haya cotizado un tiempo igual al de la gestación. Una gestación, por eso está ya en esos términos, si fue de 8 meses, de 9 meses, se lo van a pagar, pero si de los 9 meses que duró el embarazo, técnicamente tendríamos que hablar en semanas, pero pongámoslo fácil, de los 9 meses solamente cotizó 6, pues entonces solamente la licencia de maternidad van a ser las 2/3 partes asumidas o que podamos subrogar en el sistema, lo cual no quiere decir que no se lo debamos pagar a la trabajadora. Mírenlo acá, la diferencia la asume el empleado. Pero ojo que pasa completamente distinto con la licencia de paternidad. Esa licencia, desde el momento en que fue creada con cargo a los recursos del sistema, no era una licencia que venía del Código Sustantivo anterior a la Ley 100 y que la Ley 100 la asumió, sino que tiene creación desde el sistema de seguridad social y por eso el trabajador o tiene derecho, hasta la reforma del año pasado tenía derecho o no tenía derecho a ella, y ya hoy lo que dijeron es también va a tener derecho en forma proporcional a las semanas cotizadas durante un periodo igual al de la gestación del hijo que tuvo. Entonces, la EPS va a asumir en forma proporcional, pero ojo que ahí la diferencia no se causa, porque es que no, precisamente el trabajador no obtuvo el derecho a obtener las 2 semanas completas, puede haber sido solamente la mitad, pero el empleador no tiene que asumir la diferencia. ¿Y por qué digo que ojo? Porque al igual que nos pasa con las licencias, con las incapacidades o con los certificados de incapacidad, pues necesitamos tener el certificado de incapacidad para saber cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha final, cuál es el origen, para poder saber si pagamos al 66 o al 100 y a dónde, qué entidades que la tenemos que ir a recobrar, pero normalmente en la licencia de paternidad no está pasando eso. El trabajador llama con mucha alegría a informar que acaba de nacer su hijo y el empleador lo saca a disfrutar su licencia de paternidad. Pero la licencia de paternidad no ha sido reconocida u otorgada por la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado, que es la que va a hacer la validación y nos va a decir del día tal al día tal. Lo mismo que nos pasa con la incapacidad. Si el trabajador nos la manda o nos informa vía WhatsApp que está incapacitado, nos manda una fotico, pero después de que hagamos el ejercicio de la transcripción o de la validación frente a la entidad promotora que nos dice si son esos días y demás, y ya le pagamos, viene siempre la gran pregunta: ¿qué hacemos con eso? ¿Le podemos descontar al trabajador ese tiempo o no? Y por eso es que iniciamos esta conversación con los eh, elementos esenciales del contrato. Y ojo que cuando uno paga salarios es porque está pagando prestación de un servicio, y cuando uno está pagando auxilio económico de incapacidad es porque ya un médico, ya la entidad promotora de salud, pues, paga licencia, expidió el certificado correspondiente de qué es lo que se le debe pagar al trabajador. Porque, insisto, no es con cargo a los recursos del empleador, a menos de que no hubiera cumplido con la obligación de afiliar y cotizar, sino que es con cargos a los recursos del sistema. Nosotros vamos a hacer las veces de agente pagador y son ellos los que nos van a decir qué es lo que tenemos que pagar. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿qué pasa si nosotros pagamos de más? Me voy para otra norma del Código Sustantivo, artículo 59, que hay una prohibición, que es la que siempre tenemos clara, es que no le podemos deducir, retener o compensar suma alguna del monto de salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores sin autorización previa descrita para cada caso. La realidad es que ningún trabajador va a autorizar que le descontemos el pago de una licencia o de una incapacidad que ya le fue pagada, porque él entiende que el problema es con el sistema de seguridad social. Pero ojo que si leemos la norma despacio, y por eso se la traigo aquí con negrilla y subrayado, dice: los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores. Si nosotros pagamos una licencia, si nosotros pagamos una incapacidad que no existe, porque no está en el certificado, porque lo hicimos de manera automática, porque corrimos a cubrirle al trabajador pensando que tenía derecho, en mi interpretación, ese pago no le correspondía al trabajador. Por tanto, si no le correspondía al trabajador, es un pago sin causa, y yo la prohibición que tengo en este 59 o incluso en el 149 también que está, es deducir, retener o compensar de los salarios o de las prestaciones que el trabajador sí causó. Si el trabajador me labora 8 horas al día, las 48 a la semana, yo no tengo forma de eso que él causó, el derecho a su salario de toda la semana, incluso del día dominical al que ya se ganó, de descontarle alguna suma.
Pero si yo le pago esos 7 días y resulta que es que el día 5 no vino a trabajar, yo perfectamente podría descontar el pago de ese día 5 en el periodo siguiente como un anticipo de nómina, porque es que en realidad ese día 5 no causó el derecho porque no vino a trabajar. Lo mismo me va a pasar con las incapacidades. Y aquí vuelvo e insisto, una cosa es retener de lo que el trabajador efectivamente causó y tenía derecho a recibir, y otra cosa es haber pagado de más. Entonces, en mi criterio, sí existe la posibilidad, sin tener autorización expresa para esos casos, pero cuando ocurre que el trabajador se le pagó un dinero que no ha causado, porque la norma nos dice salarios y prestaciones que correspondan a los trabajadores. Ese que correspondan a los trabajadores hay que entenderlo como que efectivamente ellos lo hubieran causado. El trabajador le pagamos la nómina completa porque la incapacidad llegó fue el 28 o el 29, cuando ya habíamos cerrado el proceso, confiábamos en que iba a trabajar hasta el 30, perfectamente en el periodo siguiente vamos a hacer lo que nosotros en Giga llamamos una reversión, descontamos salarios que pagamos, si ya tenemos el certificado, vamos a poder entonces, certificado de incapacidad, vamos a poder pagar, reemplazar ese pago que habíamos hecho como salario. Técnicamente el señor no lo trabajó, no puede ser salario por lo que vimos artículo 22, artículo 23. Reversamos el pago del salario y pagamos auxilio económico de incapacidad. Si son solamente de los 2 primeros días, nos corresponde asumirlo al empleador. Y ojo que cuando el empleador está pagando esos 2 días, acá insisto, no está pagando salarios, está pagando auxilios económicos porque el trabajador no se presentó a trabajar, y ya dependerá de la forma en que lo tenga pactado internamente el empleador, si lo paga el 66 como dice la norma que es el derecho, o si tiene un beneficio extralegal mayor que los primeros 2 días los asume con el pago del 100% del salario que estaba devengando. No es obligación, salvo que así lo tengamos definido pues en el reglamento o ya en materia de convención o laudos arbitrales y demás, porque yo no estoy pagando salario, estoy pagando auxilio de incapacidad. Se hace esa reversión. Si en el ejemplo el trabajador no se presenta, yo en el periodo siguiente le hago la reversión de los 2 días que no se presentó, incluso puede que le afecte su dominical, y no he recibido el trámite del certificado por parte del trabajador, pues lo reemplazo en nuestro sistema de nómina con una ausencia injustificada, para que eso me salga en cero y me pueda corregir. Si el trabajador me trajo la incapacidad y yo ya estoy iniciando el trámite ante la EPS, conforme a lo que hablamos, el decreto 019, me corresponde hacer el trámite, pero no le debo parar el pago hasta que la EPS me pague. Yo lo pago y ya nuestra área de financiera o de tesorería pues lo va a tener como una cuenta por cobrar a esa EPS, pero el trabajador debe recibir su dinero. Entonces, hasta ahí, pues como lo que le queríamos contar en esto, no sé si de pronto se me escapa, voy a revisar por aquí las notas rápidamente. Hay un tema importante, antes de cerrar, que son las incapacidades posterior a la calificación. Cuando ya se hace una calificación de pérdida de capacidad laboral, ahora que hablamos de pronóstico de recuperación, es cuando ya la persona dice, usted no se va a recuperar, su pronóstico es desfavorable, le hacen la calificación. En teoría, después de que le hacen esa calificación y a la persona le dicen usted quedó con un 30% de pérdida de capacidad laboral, usted no lo va a recuperar, no le deberían emitir nuevas incapacidades. ¿Por qué? Porque lo hablamos ahora, la incapacidad médica es el tiempo que se necesita para recuperar la salud. A usted ya le dijeron que ese 30% no lo va a recuperar. Desafortunadamente, perdió un 30% de pérdida de capacidad laboral. Por tanto, no tendría sentido que a la persona le emitan un nuevo certificado de incapacidad diciendo que no puede ir por la misma causa. Pero ocurre, y en ese caso es problemático, la EPS nos va a negar el pago, el trabajador va a tener que presentar acciones de tutela, porque el médico considera que no está en condiciones de prestar el servicio, así ya haya una pérdida de calificación. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que debe prevalecer el criterio médico de la persona que está evaluando hoy la condición de este trabajador, y si no está en condiciones de prestar el servicio, aun cuando ya le hayan calificado la pérdida de capacidad laboral, el sistema le debe reconocer el pago de las incapacidades. En esos casos en específico, mi invitación o mi recomendación desde el punto de vista jurídico es que ustedes
como van a empezar a hacer ese seguimiento juicioso de revisar el pronóstico de recuperación y también de revisar la pérdida de capacidad laboral, si ya le fue calificado o no, pues hagan ese acompañamiento al trabajador de manera que detecten que si están generando incapacidades, si ustedes como empleador las pagan, lo más seguro es que se lo vayan a negar. Como lo decíamos ahora, que no podemos dejar al trabajador sin pago, ahí creo que lo que hay que hacer es un acompañamiento desde el punto de vista legal y acompañar al trabajador y presentar la acción de tutela correspondiente para que el juez defina si definitivamente esa incapacidad va o no va, o que ustedes hagan los trámites ante la EPS y verifiquen si va a ocurrir el pago o no. Pues de lo contrario será una suma de dinero que ustedes como empleadores van a asumir y que posiblemente no van a poder recobrar del sistema a través de esa subrogación de la que hemos hablado. Y lo otro que nos ha ocurrido últimamente es que por alguna interpretación las EPS, algunas, están señalando que el pago de la incapacidad por 180 días o incluso posteriores al día 540 de un mismo diagnóstico se agota en el momento en que lo pagan, el trabajador se recupera. Pero si el trabajador años después, tiempo después, presenta nuevamente el diagnóstico por esa misma enfermedad, las EPS están diciendo, yo ya pagué por ese diagnóstico 180 días o incluso más, 500, hasta el día 560, digamos en un ejemplo, por tanto no lo voy a poder pagar. Eso a nuestro juicio es errado, no tiene ningún soporte normativo, lo único que ha dicho lo que dice la norma es la forma en cómo lo deben pagar las incapacidades, según el origen y si es prórroga o si es inicial, porque nos contarán los 2 días que debemos asumir, o le seguirán contando el tiempo para pasarlo a la AFP, por si tienen que hacerle pago de, perdón, pérdida, estudio de pérdida de capacidad laboral o no, pero no ninguna norma indica que la entidad promotora de salud pagará por un mismo diagnóstico un número determinado de incapacidades. Yo me puedo quebrar este brazo hoy, recuperarme, estar 4 meses incapacitado o 6 para cumplir los 180 días, recuperarme, reintegrarme a trabajar y al año siguiente volver a sufrir un accidente y volverme a fracturar este brazo o como secuelas de esa fractura anterior volver a tener una incapacidad médica y la entidad no se puede negar en pagarle. No va a ser una prórroga, por supuesto que no va a ser una prórroga, estamos diciendo si ya pasaron 30 días entre el reintegro y eso no puede ser prórroga por más que sea el mismo diagnóstico, tendrán que volver a iniciar los 180 días por este mismo diagnóstico y ahí también vamos a tener que estar alerta para acompañar al trabajador a presentar las solicitudes ante la entidad en caso de así requerirse. No sé, Juanita, cómo estamos de tiempo, si ya le damos paso a las preguntas. Hola, Camilo. Listo, tenemos varias preguntas. Bueno, la primera dice, si tengo un colaborador que tiene un diagnóstico que supera los 180 días, pero ya fue reintegrado, Sura niega el pago de las incapacidades y los recobros siempre se deben realizar con derechos de petición. ¿Es posible retener el pago de las incapacidades al colaborador hasta esperar el recobro? Creo que la pregunta de pronto fue presentada antes de esa explicación final. Creo que es el caso del que estábamos conversando. La persona cumplió 180 días, se reintegra y por alguna explicación en esa EPS en particular es una de las que está asumiendo esa posición, que desconocemos de dónde la saca, está señalando que no lo va a pagar. Como no tenemos la posibilidad o jurídicamente no se debe suspender el pago, sigan adelantando el trámite como lo vienen haciendo, pero incluso conocemos casos en los que a través de derechos de petición ya los están negando también. Ahí lo que tenemos que hacer es acompañar al trabajador a presentar esa acción de tutela. Esa entidad le está vulnerando su derecho a la seguridad social, que no solamente es recibir las prestaciones asistenciales, sino es recibir las prestaciones económicas. Nosotros como empleadores no deberíamos suspender el pago, el trabajador está trayendo la incapacidad, sí cumple con los criterios, pero sí acompañar para que el trabajador pueda hacer que un juez ordene a la entidad pagarlo. ¿Y por qué digo acompañar? Pues porque nosotros tendríamos que adelantar todas las acciones desde el punto de vista jurídico para que la EPS recobre, iniciar incluso el cobro judicial de esa incapacidad si es ante el sistema, lo cual va a ser demorado,
en lo más expedito es la acción de tutela. Afortunadamente, pues la acción de tutela está consagrada para esos derechos fundamentales. Aquí podría ser un derecho económico, pero es un derecho económico puede llevar a una afectación grave del trabajador, y por eso es que los jueces la permiten. Entonces, estar muy alertas, seguir haciendo ese trámite, pero si ven que va a ser negada, por ahora y mientras no haya una reglamentación distinta, creo que la acción de tutela les puede funcionar. No te escucho, Juan. Gracias, Camilo. Con respecto a la seguridad social que se paga cuando los empleados están en licencia no remunerada, es posible cobrarle al empleado el porcentaje que le correspondía una vez que se reintegre? Sí, miren que la licencia no remunerada está dentro de uno de los supuestos del artículo 51 de suspensión del contrato. Entonces, en esos casos en específico fue que las partes se ponen de acuerdo, dice el 51, y es una opción. Cuando el trabajador sale a licencia no remunerada, incluso en muchos de los casos las partes pactan un ingreso base de cotización diferente, precisamente previendo esa imposibilidad de que si el trabajador no va a estar obteniendo recursos, pues cómo va a asumir el pago de la seguridad social. Entonces lo que hacen es que durante ese término de suspensión, señor empleador, yo me quiero ir a estudiar un año por fuera del país, quiero una licencia, el empleador le dice, pues te puedo apoyar guardándote el puesto, no te puedo patrocinar para seguir pagándote el salario. La persona hacen el acuerdo, insisto, ese acuerdo puede incluir cómo se va a cobrar el pago de ese 4% de salud y pensión, porque así esté suspendido. Uno de los efectos de la suspensión, lo mencionamos ahora, será que no se causarán vacaciones o cesantías, pero no se suspende el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social. Hay que seguirlo haciendo y nos podemos poner de acuerdo, tanto en cómo se va a cobrar el monto de las prestaciones, de las cotizaciones que al trabajador le corresponde, e incluso nos podemos poner de acuerdo de el IBC con el cual se van a hacer las cotizaciones, a efectos de que no se le dañen mucho los promedios, y si es interés del trabajador, pero que tampoco paguemos por el 100%, porque, ojo, y eso no tiene ilegalidad, hago la aclaración, porque es que en la ley nos están diciendo que el trabajador está obligado a hacer cotizaciones al sistema de seguridad social cuando tiene un trabajo, pero también estamos hablando de las capacidades de pago, y si una persona por ley tiene la obligación de cotizar porque el contrato está activo, pero no tiene ingresos, pues perfectamente podemos hacer entonces esa evaluación y ese acuerdo entre las partes de cómo se va a cobrar. Yo no diría que el trabajador se reintegra e inmediatamente le vamos a cobrar el 4% de salud y pensión que no cotizó durante todo el año que estuvo por fuera. Eso hay que hacerlo, la recomendación es pactarlo antes, en el momento en que le concedemos la licencia y definimos cómo vamos a asumir esos pagos. Gracias, Camilo. Nos preguntan, si una EPS se da por liquidada y se tiene una cartera de incapacidades con la empresa, ¿cuánto es ese tiempo que tiene que tener la EPS después de sancionada para reintegrar ese dinero a la empresa? Sancionada, ahí me perdí. Sí, si la EPS está sancionada. Bueno, entiendo de sancionada es que le entró en causal de liquidación obligatoria. En eso, ahí tenemos que ceñirnos, es por lo que haya definido el liquidador de la entidad. Entonces, normalmente lo que hacen son unas convocatorias públicas con unos tiempos en que nos dicen hasta qué momento tenemos para presentar las acreencias, para que este liquidador las pueda evaluar, pueda apropiar los recursos. En muchos de los casos tienen que salir a vender inmuebles, liquidar inversiones y demás. El pago no es inmediato. Lo que tenemos certeza es de hasta la fecha hasta la cual se pueden presentar las acreencias. Si no presentamos esa creencia, ese cobro a la entidad dentro del proceso de liquidación, no lo van a pagar. No sé si de pronto la persona que preguntó, con eso le queda resuelta la pregunta. Gracias, Camilo. Bueno, para el caso de las licencias de paternidad, se deben otorgar los días independientemente si la EPS los reconoce. La persona dice que entiende que los días se toman normalmente inmediatamente después del nacimiento del hijo. Sí, porque es como la naturaleza, ¿cierto? Es como que mi hijo acaba de nacer y yo quiero estar con él en este momento, que posiblemente sea el momento en que requiera más atención, pero
la ley, miren que tenemos hasta incluso 30 días después del nacimiento en que el padre tiene para registrarlo y con ese registro es que va a acceder a la licencia. Entonces, concretamente la pregunta es no, la respuesta a la pregunta es no, no es que el trabajador tenga que tomar la licencia inmediatamente, es que aún no le ha sido reconocida, digamos que para que sea reconocida tiene que traernos el documento expedido por la entidad. Y en ese sentido, si ya se le concedieron las 2 semanas y cuando trae el certificado, la EPS le dice, señor afiliado, usted solamente cotizó el 50% del tiempo de la gestación de su hijo, por tanto le vamos a pagar solamente 1 semana, viene la pregunta de ¿qué hago con esa otra semana que yo ya le pagué al trabajador? Y ahí es importante que ustedes definan cómo le dieron esos días al trabajador. Entonces, no hacer las cosas siempre posterior, igual que pasaba con el tema de las cotizaciones del trabajador que está en licencia no remunerada, que acabamos de responder. En este caso es, ojo con los trabajadores que están próximos a salir a licencia de paternidad, que sabemos que su pareja, cónyuge o compañera está en embarazo y va a salir a disfrutar para que evaluemos qué va a pasar con el día 1, además porque ningún niño nace en la fecha probable de parto. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Qué va a pasar con esos días iniciales? ¿Va a ser licencia remunerada? ¿Va a ser licencia no remunerada? ¿Va a ser licencia de paternidad inmediatamente? Señor trabajador, usted va a salir a vacaciones para que tengamos certeza de esos días cómo se van a pagar. ¿Va a ser un banco de horas que la empresa reconoce y entiende que usted quiera estar allá, pero usted no tiene el derecho porque no lo ha causado? No es una calamidad, tener un hijo no es una calamidad doméstica, para que no empecemos pues como a mezclar. Ese es el que finalmente todo el mundo echa mano. No, es que es calamidad doméstica, entonces son 3 días sí o sí. Eso no es una calamidad. Eh, entonces, para responder la pregunta es no necesariamente y habría que esperar. Si el trabajador se toma los días, hay que evaluar con él y definir a título de que se le están entregando el permiso o si eso va a quedar supeditado los días que le reconozcan y los otros días se los vamos a afectar de vacaciones o se los vamos a tener como licencia no remunerada o la empresa tiene un beneficio extralegal en donde damos tantos días adicionales. Gracias, Camilo. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo tiene un empleado para hacer llegar la incapacidad para su gestión ante la EPS? No hay un término legal. No hay un término legal, pero miren que nos están diciendo que se deben pagar por lo menos en los mismos periodos de nómina. Entonces, veíamos dos situaciones que mencionábamos ahora. No nos están diciendo tiene 10 días para entregarla, pero usted sí debe informar inmediatamente que se encuentra incapacitado para justificar su inasistencia. Entonces ahí dependerá de ese seguimiento que le haga el empleador de pedirle al trabajador que le envíe la información. En derecho laboral las prestaciones prescriben a los 3 años. Entonces, si el trabajador nos manda la fotico, nos demuestra que está incapacitado, que por eso no se presenta a trabajar el día de hoy, pero no nos entrega el documento, pues en su nómina le va a salir como ausencia justificada. Pues no le vamos a pagar. Y ese es el mejor mecanismo de presión que infortunadamente tenemos que aplicar a nuestros trabajadores. Si el trabajador ve que el 15 no le llega la nómina completa porque no entregó la incapacidad, el 16 la incapacidad con todos los documentos de soporte está en la oficina del empleador. Entonces no hay un término legal, pero ojo, no está obligado el empleador, que ha sido como la premisa que he querido resaltar esta mañana, a pagar auxilios económicos, no paga salarios porque no está recibiendo el servicio y no está obligado a pagar auxilios económicos mientras no reciba el documento soporte correspondiente. Pero acá vuelvo a la aclaración, no quiere decir que habiéndolo recibido no tiene que esperar el trámite de transcripción y pago por parte de la EPS, pero sí que el trabajador le entregue los documentos. Gracias, Camilo. Claudia Ligia nos dice que si le podemos explicar mejor cuáles son los tiempos que se pagan al 66.67. Sí, son los primeros 90 días de incapacidad de origen común, independientemente de quién los tenga que asumir. Si los asume el empleador por ser los primeros 2 días, los puede pagar al 66.6 y la EPS te va a reconocer como auxilio de incapacidad el 66.6 del último IBC con el que hayas reportado la incapacidad, siempre que no sea inferior al salario mínimo.
Tenemos un trabajador que se gana 1.200.000 pesos, pues si le aplicamos el 66 nos queda por debajo, la incapacidad habrá que pagarla por 1.000.000 de pesos. Pero si tenemos un trabajador que se gana 10 millones de pesos, para que me quede bien fácil la cuenta, le podemos pagar como subsidio de incapacidad 6.666.000 pesos durante los primeros 90 días. Gracias, Camilo. Joana Viana estaba levantando la mano. Le voy a dar permiso de micrófono para que nos haga la pregunta. Joana, Muy buenos días. Sí, bueno, hablas con Joana Viana de Sosti Servicios. No, era justamente esa duda. Usted está diciendo que el empleador decide si los 2 primeros días se pueden pagar al 66%, pero cuando una persona se gana el mínimo, no sé si le aplique, porque tenía justamente la duda de que no se les puede pagar menos del salario mínimo. Entonces, pues si acabas de responder que una persona que se gane el mínimo no se le puede pagar las incapacidades al 66.6%. Correcto, correcto, Joana. Porque el salario mínimo está incluso protegido constitucionalmente, sea por salario por prestación del servicio, o sea por subsidio de incapacidad, o sea incluso por pensión de vejez o de invalidez. Nadie puede recibir en Colombia menos, en el año 2022, menos de 1.000.000 de pesos. Por supuesto que pues reciben menos en la práctica porque sobre el 1.000.000 de pesos se le hacen los descuentos de seguridad social correspondientes, por ejemplo, a los pensionados, que afortunadamente ya bajó y está igual hoy en el 4% de que cuando eran empleadores, y cuando eran trabajadores, perdón, antes era del 12%, asumir completa la cotización. Pero entonces en Colombia nadie debe recibir menos, o por lo menos tener la base de liquidación menos del salario mínimo, que para este año quedó en 1.000.000 de pesos. Entonces, por eso puse el ejemplo del 1.200.000. Si le aplicamos el 66, nos queda por debajo del millón. Pero ojo, a la persona de 1.200.000, cuando está incapacitado, no tenemos que pagarle 1.200.000, tendríamos que pagarle 1.000.000. Muchísimas gracias, muy Y lo amable. mismo va a pasar cuando llegue al día 91, que es el 50%. Eso no obsta para que el empleador pueda, por políticas internas, definir o pactarlo con sus trabajadores en instrumentos, reglamento internos de trabajo, cláusulas adicionales y demás, que va a reconocer incapacidades superiores a los mínimos, porque recuerden que todo lo que hablamos en derecho laboral, en las normas son mínimos que debemos garantizar, pero podemos dar más. Muchas gracias. gracias, Camilo. Gracias, Joana. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Nos dicen, eh, ¿qué reconocemos como calamidad o en qué artículo podemos consultarlo? La calamidad doméstica no tiene una definición legal, por ahí ha salido una jurisprudencia que define qué es calamidad, pero cuando ustedes establecen el reglamento interno de trabajo, deben definir cuáles son los permisos que deben dar y definir qué van a entender por calamidad. Supone que calamidad es cualquier hecho imprevisto que impida que el trabajador pueda prestar el servicio. Si el trabajador se le quemó la casa, se le inundó la casa, tiene el hijo hospitalizado hoy y no puede presentarse. Entonces, esos eventos son los que uno debe regular en el reglamento, cómo la persona los debe anunciar, con qué anticipación. Por supuesto, pues que una hospitalización del hijo la noche anterior, pues uno no la puede anunciar antes, o tendría que llamar al jefe pues a las 2 de la mañana que le están dando el ingreso a la hospitalización. Pero también ustedes pueden establecer que una vez superada la calamidad o en el momento oportuno pueda dar aviso, porque no es que mi hijo está hospitalizado, lleva 8 días, entonces yo no me voy a presentar y no voy a ir. Entendemos que el primer día sea problemático, el segundo también, pero en el tercero ya uno tiene un pronóstico de si esa hospitalización, para seguir con el ejemplo, va a ser prolongada o no, y pues qué se va a necesitar entonces para que este trabajador pueda estar con el hijo. Pues vemos el tema, vacaciones, licencias, o ya se va a alternar, el papá le va a ayudar, la abuelita, los tíos. ¿Sí? Entonces, esos son temas de calamidad que ustedes deben definir qué es lo que van a hacer y cómo es el procedimiento para validarlo. Tenemos la casuística, puede ser tan amplia que uno normalmente no regula cada uno de los eventos porque puede que le vaya a salir alguno tan raro
piense en eventos que han ocurrido que hemos leído en el periódico. Yo estaba en mi casa y de pronto al lado de un parqueadero público y un carro arrancó y terminó en la sala de mi casa. Pues posiblemente ese día eso es una calamidad. No voy a poder asistir, nadie quedó herido y demás, pero tengo un carro parqueado en la sala de mi casa, como leímos hace poco en una noticia. Entonces, esas son situaciones imprevistas que impiden que el trabajador pueda prestar el servicio mientras lo atiende, y en esos casos hay que definir cuáles son remunerados y cuáles van a ser no remunerados, dependiendo del tipo de situación que ocurra, y el instrumento para que ustedes lo definan y puedan tenerlo, porque dependerá también de las, insisto, de las situaciones, es el reglamento interno de trabajo. Gracias, Camilo. Bueno, la última pregunta dice, ¿es posible no pagarle a una incapacidad en la nómina al empleado después del tercer día hasta que la EPS lo reconozca como manera de presión? Bueno, y otra pregunta es, como manera de presionar para disminuir el ausentismo. No, ya lo conversamos, no estamos legalmente habilitados para retener el pago de una incapacidad que un médico tratante de una EPS a la cual se encuentra afiliado debidamente el trabajador le ha emitido. Tenemos que confiar en el criterio del profesional de la salud. Que algunas incapacidades por algún tipo de diagnóstico a nosotros nos levanten sospecha, está bien, pero entendemos que si el trabajador acude a una entidad de salud, lo revisa un profesional y considera que no está en condiciones de prestar el servicio, pues hay que creerle. Pero recuerden también que tenemos todo un decreto que nos habla del abuso del derecho de las incapacidades frente al pago de incapacidades o el reconocimiento de incapacidades. Ahí, si lo que queremos es buscar disminuir el ausentismo porque creemos que está abusando, pues revisemos en ese decreto cuál posible causal se podría informar, si hay que hacer la notificación a la EPS, incluso si hay que ir a presentar denuncias a la fiscalía porque ese señor me está alterando documentos, pero no suspender el pago. Suspender el pago, digo que es la mejor forma para lograr que el trabajador envíe la documentación, porque si documentación que mencionaba ahora, fecha de ingreso, fecha inicial, fecha final, diagnóstico, origen, pues yo estoy maniatado o ciego para poder pagarlo. Y ahí pues no estoy en la obligación de hacerlo porque no he recibido el comprobante, pero si ya lo recibí, cumple con todos los requisitos, no debería utilizar el pago como un mecanismo para desincentivar, porque entonces le estoy diciendo a la persona, usted no se puede enfermar, o le busco de pagarle los pagos a ver si usted se alivia. Gracias, Camilo. Bueno, para finalizar, le vamos a dar la palabra a Francis Aldarriaga, que tiene la mano levantada. Francis, buenos días. Días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. Tengo una inquietud. Si en el tiempo en que una EPS dicta, por ejemplo, tienen tantos días para la radicación y cobro, ¿cierto? En caso de que la empresa no cumpla con esos tiempos que la EPS dio para radicación y cobro y realmente ya se nieguen a pagar esas incapacidades, ¿la empresa tiene alguna otra forma de solicitar que se haga el reconocimiento? Sí, puedes acudir ante la jurisdicción. Es decir, puedes ir ante un juez laboral a mostrarle que tienes una incapacidad y que esa entidad se ha negado a pagártela para que le ordene el pago. Digamos que lo que la EPS está haciendo son trámites administrativos, se está fijando como por orden, así como nosotros le estábamos diciendo ahora a los trabajadores acerca de las calamidades, cómo queremos o cómo la empresa necesita que usted nos reporte las cosas, cómo le vamos a decir la incapacidad que presente en tal fecha, se la pagamos entonces en el periodo siguiente y demás. Pero eso no le da la posibilidad de que una EPS diga, si no me la entregan 10 días, entonces ya no se la voy a pagar. La norma lo protege y los guardianes de las normas en Colombia se llaman jueces y habrá que ir entonces ante el juez para que él nos proteja el derecho y ordene a la EPS a que le pague. Ven, y eso se hace, esa solicitud se hace mediante qué tutelas o... No, eso es un proceso ordinario laboral y tienes que contratar a un abogado para que te lo inicie. No se puede iniciar, digamos, en causa propia, bueno, salvo algunos montos, pero por tutela no, la tutela es para proteger derechos fundamentales y en este caso sería el cobro de una suma de dinero entre una entidad privada a una entidad como una pues, empleador a otra entidad que es una EPS y eso no es un derecho fundamental, entonces tutela no. Ahorita en una pregunta nos decían, a través de derecho de petición lo logramos que nos paguen unas en específico.
pues también existe la posibilidad de buscar el acercamiento con la entidad antes o hacerle el reclamo, pero si no, la última, pues que era lo que te saliera tu pregunta, la última posibilidad es a través del proceso laboral. Muchísimas gracias. Con gusto. Gracias, Franci. Camilo, ¿tenemos espacio para otra pregunta? Sí, ¿Sí? bueno, escuchemos la Listo. última. Alex nos pregunta, ¿qué pasa si la EPS no me envía prórroga cuando un trabajador ha tenido 2 incapacidades seguidas con el mismo código de enfermedad? Hay que hacer la solicitud para que modifiquen ese origen pues, de iniciar la prórroga, demostrándole que efectivamente se cumple con los criterios para que haya sido una prórroga, porque no vamos a pagar los 2 primeros días de todas las incapacidades. Recuerda que prórroga se entiende que es el mismo diagnóstico o la misma incluso familia de diagnósticos, porque puede que uno sea lumbago con ciática y el otro lumbago no especificado. Es el mismo grupo, familia de diagnósticos, y si no hay 30 días entre uno y otro, tiene que ser prórroga. Debes adelantar el trámite ante la EPS, a través de un derecho de petición, a través de los portales para que les hagan los cambios, como PQR, la posibilidad que tengas, pero ellos deben hacer el cambio. Y si no, siempre está, también para Francia, de pronto ahora la pregunta, y aquí Alex, la superintendencia. O sea, tenemos una superintendencia que vigila las entidades de salud, que se pueden presentar quejas a través incluso del portal web de esta entidad y que normalmente ayudan a que nos corrijan esas situaciones. Bueno, Camilo, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas hasta el momento. A todos, 1000 gracias por aceptar nuestra invitación. Las memorias se las estaremos enviando en el transcurso de la semana. Si quieren revisar los webinars anteriores, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube. Por favor, les invito a diligenciar la asistencia para tener ahí los correos a los cuales les vamos a enviar estas memorias. Gracias, feliz día. Gracias, Camilo. Feliz día para todos, muchas gracias.